No, ya, ahí parece que, ay, bueno, no, el otro día no me pasó, pero ¿me escuchan? 27 hoy, admitir todo, ya, ya. Hoy, el otro día no me pasó y voy a usar mi Zoom personal nomás, pero la universidad no quiere que uno use el Zoom personal. Em, ya, a ver, ¿qué hora es? No, pues si termina todavía. Ya, entonces, como decía, la idea, ¿no es cierto?, es que todos los laboratorios se rijan como por programa o todo esté estandarizado. Entonces, si ustedes se fijan en esta diapositiva, por ejemplo, la FDA es la que aprueba todos los reactivos y kits para pruebas clínicas. Incluso algunos reactivos que nosotros usamos en el laboratorio, por ejemplo, de la marca Qiagen, hay muchos que están validados, validados para que sean usados en los laboratorios clínicos y son los mismos test que uno usa, por ejemplo, para extracción de DNA, ya sea de distintas muestras. Por lo tanto, tienen que pasar por esos laboratorios, algunos están acreditados, hay otros laboratorios que han aparecido en el mercado, pero que están más apuntados a la parte científica y que dice, y uno se fija, dice solo para usar en investigación, no para ser usado con muestras para test diagnóstico. Por ejemplo, la CLIA aprueba o establece las normas de calidad para que uno haga pruebas en un laboratorio, para asegurar la exactitud, la fiabilidad, la puntualidad de los resultados. Significa que es un laboratorio que, por ejemplo, a uno lo puede acreditar. Lo mismo pasa con el Colegio Americano de Patólogos, que también han validado muchos test diagnósticos que hoy día se utilizan. Ya, no tampoco quiero así aburrirlos con esta parte, pero por ejemplo, aquí otra organización estandariza todas las guías clínicas, los laboratorios genéticos que hacen, digamos, biología molecular. Por lo tanto, eso significa que si yo estoy haciendo una determinación, esa determinación que yo hago en Chile con los mismos reactivos es la misma determinación que la hacen en cualquier otro país. Digamos, está validada. Es una técnica que ya está validada. Por ejemplo, existen normas para métodos para enfermedades genéticas, para ensayos de amplificación. Existen guías también para métodos de secuenciación. Existen guías que me interesa mucho, que es, por ejemplo, para el transporte, la preparación de las muestras. O sea, ¿cómo se transporta aquí una muestra desde un hospital, por ejemplo, donde yo le tomé la muestra al paciente, al laboratorio que va a hacer la determinación? Existe un instructivo que está validado, que ya está validado, digamos, mundialmente por todas estas organizaciones, y por lo tanto me dice que yo lo tengo que transportar, que lo tengo que guardar de esa manera. Si uno
si uno se mete en una página de un laboratorio que es de la Universidad de Washington, aparece, eh, por ejemplo, yo me voy a hacer un test de lisa para, no, o por ejemplo ya de ácidos nucleicos, me voy a hacer una determinación y que es de DNA en suero, me aparece que todo, como lo hace el laboratorio, cómo guarda la muestra, eh, cuánto tiempo la muestra dura a temperatura ambiente, si es plasma, si es suero, entonces, digamos, cómo yo debo, una vez que, para X determinación, cómo esas muestras van siendo almacenadas. ¿Qué más? La verificación de los ensayos, por ejemplo, cuando son ensayos múltiples, significa que yo en un tubo veo con distintas sondas, en un mismo tubo veo distinto, por ejemplo, mutación en P53, mutación en tal patología, entonces significa que yo hago con distintas sondas. Entonces también se han establecido los equipos. Los equipos, un termociclador que ustedes ven en el laboratorio, no es el mismo termociclador que se usa en los laboratorios clínicos. Por ejemplo, ahora con la cosa del COVID, muchos laboratorios de las universidades tuvieron que hacer las técnicas en esos termocicladores, pero tuvieron que hacer una serie de papeleos en el Instituto de Salud Pública para poder como validarlo. Pero los termocicladores para uso en clínica, aparte de que son más caros, tienen, digamos, especificaciones específicas. O sea, si yo quiero tener eso en mi laboratorio científico, mejor. Pero, digamos, hay algunos además termocicladores que son cerrados para los laboratorios clínicos. O sea, yo no puedo hacerlo en tubos y hacer distintas cosas. Por lo tanto, por eso existen equipamientos para laboratorios clínicos que hacen diagnóstico y, y otros equipamientos que son más para los laboratorios científicos. Pero un laboratorio que hace ciencia y trabaja en biología molecular tiene que además hacer los chequeos que corresponden con el servicio técnico. Lo mismo un laboratorio clínico. Ya. Aquí, ustedes no ven esta barra, pero yo veo una barra que me molesta. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para el aseguramiento de la calidad en métodos de biología molecular? La muestra, por lo tanto, yo tengo que asegurar, una de las cosas más importantes es la toma de la muestra. Por ejemplo, ustedes recuerdan la muestra para el COVID, primero no sé qué lo que era, después se fue de la nariz. Entonces, la muestra tiene que estar, la muestra es súper importante el cómo yo la tomo, porque de ahí va, ¿no es cierto?, voy a poder obtener un buen resultado si no tengo una buena muestra. O sea, la muestra tiene que ser correcta. El transporte tiene que ser lo más correcto posible. Si es vía aérea, si es vía terrestre o vía local. Lo tengo que hacer como me indique. Y esa es la fase preanalítica. La fase analítica es lo que tiene que ver con que yo haga la determinación en el laboratorio. Y por lo tanto ahí tienen que haber procedimientos, tienen que haber reactivos, y esos reactivos tienen que ser del grado, digamos, analítico, tendrán que ser validados, tendrán que ser de una buena marca, ¿no es cierto? Tienen que, ¿por qué? O yo tengo que usar el kit correspondiente, porque después yo tengo que dar un resultado a un paciente o un resultado para una investigación. Entonces, si no lo hago bien, y aquí también está toda la validación de la instrumentación. Entonces tienen que haber los instructivos y los registros para el uso de equipamiento adecuado. Yo tengo que tener registro, ¿no es cierto? Ustedes en los laboratorios a veces anotan que ocuparon el equipo, pero por ejemplo, si el equipo falla, ustedes tienen que anotar que hubo una falla, ¿para qué? Para llamar al servicio técnico y uno va
viendo cuántas veces va, ¿no es cierto?, cometiendo errores el equipo. Entonces yo digo, bueno, este equipo ya no me sirve, tomo decisiones. Entonces, muchas veces hay gente que se le echa a perder el equipo, y ¿qué es lo que hacen los laboratorios? Derivan la muestra. ¿Qué es lo que haría yo si se me echa a perder el equipo? Le pido al colega que me preste su equipo para hacer la determinación mientras lo arreglo o compro otro. Ya. Luego viene la verificación. Significa que yo debo verificar los resultados, ¿no es cierto? Debo validar el resultado y debo hacer la entrega. Y esa es la fase post-analítica. Ya. Y todo esto es bien importante porque, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está la fase preanalítica, donde la persona le va a tomar la muestra. Aquí está la fase analítica, donde yo debo tener todo lo adecuado, en un espacio físico adecuado, que después vamos a hablar del espacio físico, que es muy importante. Y luego viene la fase posanalítica, que le va a llegar al paciente. Pero aquí, en esta fase preanalítica, también es muy importante que yo le pregunte la máxima de cosas al individuo, o sepa, digamos, todo de la muestra. ¿Qué bacteria es? Si es gram positiva o gram negativa, o si es un hongo, porque van a ser distintos métodos que yo voy a utilizar para sacar DNA de un hongo. Es muy distinto que sacar DNA de una bacteria. Entonces, aquí es como lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí es más importante, porque aquí yo estoy dando un resultado que va para un paciente. Y yo no me puedo equivocar, porque le pueden dar un tratamiento que no corresponde. O puedo decir que es negativo, siendo que es positivo, y por lo tanto, esa persona a lo mejor puede morir. Entonces, todo apunta a garantizar, a que uno, todas estas normas, ¿no es cierto? Todo esto, ¿por qué los laboratorios tienen que estar acreditados, ya sea por el MinSal, o por algún organismo internacional? El MinSal es a través del ISP, y que se llama el PEC, Programa Externo de la Calidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar la técnica y tengo que dar un resultado que sea verídico, o sea, que represente el estado del paciente o el estado de la muestra. Bueno, ¿cuáles son las muestras que uno mayoritariamente trabaja en un laboratorio de biología molecular? Las muestras son muy diversas. Sangre entera, sangre en papel, sangre en tela, sangre con anticoagulantes, sangre seca o en papel filtro, médula ósea, cuero, plasma, uñas incluso a veces, dientes, aquí yo no puse todo, microorganismos, esputos, lavado broncoalveolar, hisopado nasofaringio, líquido cefalorraquídeo, orina, hisopado de la boca, raspado de la boca, tejido, biopsia, tumor, ganglios linfáticos, etc. O sea, muchas muestras distintas. Uñas, dientes, lo que hay entre medio de la uña, por ejemplo, cuando hay, ¿no es cierto?, no sé, hubo un crimen, todo eso me importa. ¿Por qué? Porque yo puedo tener evidencia, ¿no es cierto?, ahí de una muestra que va a estar ahí. Por ejemplo, si pesqué a la persona, ¿no es cierto?, con la uña, la agarré, y después, ¿no es cierto?, eh, pillan al tipo, y a veces quedan restos ínfimos. O, por ejemplo, la persona que fue, ¿no es cierto?, atacada, murió, rajuñó, y por lo tanto quedaron muestras en las uñas, o muestras de semen. Entonces, todas esas cosas son súper importantes. ¿Qué requisitos? En la fase preanalítica, como dijimos, recolección de la muestra, vamos a hablar de la planta física, el sistema de conservación y transporte, recolección de la muestra, y ¿qué va unido todo esto? Que tienen que haber protocolos. Entonces, el jefe del laboratorio, porque hay una organización, entonces el jefe del laboratorio
En este caso, en investigación, uno es la jefa del laboratorio y uno tiene que diseñar su estructura. Entonces, yo a veces siento que en la investigación, no en todos los laboratorios, yo he estado en hartos laboratorios hace mucho tiempo, y los laboratorios tienen que hacerse bien desde el comienzo. Las estructuras tienen que estar separadas. Ustedes ven ahí que el laboratorio 203 se hizo como un gran espacio. Sin embargo, yo creo que uno debería tener los laboratorios divididos. Y por eso uno tiene muchas contaminaciones. Pero un laboratorio clínico tiene que ser muy estricto en la planta física. Por lo tanto, ustedes cuando se van a hacer un laboratorio, van a hacerse un análisis a un laboratorio clínico que esté acreditado, ya tienen que aprenderse en la cabeza que ese laboratorio debe tener todos los protocolos y debe tener todas las áreas separadas. Esta parte de aquí, ustedes se la van a leer. Es un glosario de términos, que lo que es un agente patógeno, que lo que es una materia infecciosa, que es un microorganismo, para no, digamos, irnos más a lo más importante. A ver, ¿qué cosa de aquí importante? Por ejemplo, la esterilización. Uno tiene que esterilizar, todo tiene que desecharse, ¿no es cierto? Los laboratorios tienen su protocolo. Nosotros en el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Los cultivos microbianos se autoclavan y luego uno los puede echar, ¿no es cierto?, ahí que se vayan al desagüe. Tratar de evitar el uso de químicos, como el hipoclorito. Por lo tanto, si se puede esterilizar, es lo mejor. La limpieza, la eliminación, ¿no es cierto? Primero, el lavado de manos empieza desde sobre el codo hacia toda la mano, con jabón. Con jabón es muy importante lavarse las manos. También los mesones, también es importante limpiarlo. A veces muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Limpian con etanol. Primero se tiene que lavar, se tiene que limpiar con un detergente o con agua. ¿Por qué? Porque si yo limpio con etanol y hay materia orgánica, ¿qué es lo que hago? La precipito y queda pegada en el mesón. Entonces, se limpia primero con fregado. Uno limpia y luego le agrega hipoclorito, si va a usar hipoclorito, amonio cuaternario que se utiliza, ¿no es cierto? Ahí uno utiliza un desinfectante para desinfectar la zona. Pero yo aprendí que siempre, y es lo que le digo a mis alumnos, primero agua, si quieren agua con un poquitito de detergente, se limpia el mesón, se pasa con agua, y luego etanol. Si no, ¿cómo me llevo la materia orgánica? Si es un laboratorio que está muy sucio, bueno, por fregado, aspirar, ¿no es cierto? Limpiar, sacar el polvo. Ya, acá están los grupos de riesgo biológicos según la OMS con las bacterias que uno utiliza, y por eso los laboratorios, ¿no es cierto? Nosotros en los laboratorios científicos, si usamos mechero, usamos comúnmente del grupo 1 y del grupo 2, pero prácticamente, por ejemplo, del grupo 1. Ahí está Staphylococcus aureus, Escherichia coli, qué sé yo, hongos como el Aspergillus, que ustedes dejan la manzana y lo que les aparece es Aspergillus, porque se anda por todos lados Aspergillus niger. Ya, esas cosas se pueden, ¿no es cierto?, usar mechero, pero no puedo usar, ya tengo que tener, por ejemplo, aquí una cabina de flujo en el grupo de riesgo, moderado, puede provocar enfermedades. Por ejemplo, yo he trabajado con actinomycetes, pero uno no se va a tomar y se va a pasar por la cara, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno a la persona la entrena para trabajar con microorganismos. ¿Qué requiere un laboratorio más especializado? Significa una zona aparte, con campana,
de flujo laminar, y en el fondo que me proteja a mí, pero también proteja a la muestra, pero adentro hay un mechero. Aquí yo ya estoy trabajando en el grupo de riesgo 3, por lo tanto aquí sí que pueden, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, tuberculosis. Por lo tanto, ya ahí yo uso otro tipo de vestimenta, otra implementación tiene el laboratorio. Y el grupo de riesgo 4 son esos laboratorios que además tienen presión negativa, por lo tanto están separados. Significa que yo entro a una pieza, me visto, y luego entro a otra pieza donde hay una campana, donde yo solamente meto las manos, y estoy vestido entero, ¿no es cierto?, como si me fuera a Marte, y la cabina es cerrada, y yo manipulo adentro metiendo las manos. Las manos, ¿no es cierto?, están adentro de la cabina de flujo. No hay, ahí uno cuando trabaja con el antivirus, con viruela, ébola, ahí, ¿no es cierto?, por ejemplo, la Católica, trabajan con antivirus, la Universidad del Desarrollo, y tienen implementado ahí un laboratorio de riesgo 4. Y cuando uno va a trabajar en ese laboratorio, ahí uno tiene que, ya sea de la universidad o un laboratorio clínico, ahí a uno lo tienen que venir a certificar. Porque eso es súper importante, porque ahí, imagínense que salga la viruela, el ébola. O sea, no se pueden escapar estos virus de esos laboratorios. Ya, la recolección de la muestra. Hay un orden correcto, o sea, tiene que haber un orden correcto para el adecuado diagnóstico. Entonces, uno primero ve el tipo de paciente, ¿no es cierto? Y dice cuál va a ser la muestra adecuada según la enfermedad. Entonces, o si yo estoy estudiando, yo digo, ya, yo voy a tomar una muestra de suelo, voy a tomar una muestra de hoja, voy a tomar, ¿no es cierto? Y en los pacientes igual, va a ser la muestra adecuada. Por ejemplo, si el paciente, no sé, tiene un quiste, ¿cierto? Yo le quiero hacer una biopsia, le tomaré, ¿no es cierto?, mandaré a que le hagan una biopsia donde corresponde, ¿eh? Y hasta el diseño para, o una muestra de sangre, de suero, del líquido cefalorraquídeo. Una preservación adecuada, por lo tanto, la muestra va a ir, ¿no es cierto?, en un transporte, y por lo tanto tiene que mantener las condiciones y me tiene que llegar igual al laboratorio. Entonces aquí esta parte es muy importante. Y luego se hace la separación, ¿no es cierto?, para el procedimiento analítico. Muchas veces lo que uno hace es que guarda, en cualquier laboratorio, uno tiene una muestra y saca un poco de esa muestra para hacer el análisis, y el otro se guarda. ¿Por qué se guarda? Porque si tengo que repetir, ¿no es cierto?, porque si me equivoqué, si me di cuenta que la corrida analítica ese día falló el equipo, por lo tanto tengo que volver a hacerlo, entonces yo tengo muestra guardada. Entonces por eso a veces a uno le toman 3 ml o 4 ml de sangre para tener una buena cantidad de plasma o de suero, o un tumor, ¿no es cierto?, para poder hacer varios cortes. Oye, si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Y lo mismo nosotros en el laboratorio, que trabajamos, por ejemplo, con distintas cosas, con bacterias, con células, nosotros guardamos. Nosotros expandimos y guardamos nuestras células, las criopreservamos. Criopreservamos las bacterias, criopreservamos las muestras, si trabajamos con plantas, si es necesario la planta que tiene que estar seca, o guarda, ¿sí? Es que ya Estamos en la hora. y yo tengo Ya, la clase, así que me sí, retiraré. ya. Profe, No, sí, profesora, hasta aquí llegamos. Díganme. profe, le quería preguntar una cosita pequeña. ¿Mm? ¿Hay un libro o conoce alguno que sea como de buenas prácticas de bioquímica clínica, por ejemplo? ¿De buenas prácticas de laboratorio o un libro de bioquímica clínica? De buenas prácticas. Ya, por ejemplo, en el libro, en el TIETS, que es es que yo les puedo subir una guía de buenas prácticas de laboratorio. Con eso está ya. Está en inglés,
pero yo se las puedo subir, porque por ejemplo están en la CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas ellos tienen las guías, que ya pueden estar traducidas, pero yo se las puedo buscar. Entonces les puedo subir las guías de buenas prácticas del laboratorio. Existen esas buenas prácticas tanto para los laboratorios clínicos, para los laboratorios analíticos y para las empresas. O sea, por ejemplo, una empresa que produce, no sé, palos de fósforo. Ellos también tienen que usar estas buenas prácticas. Entonces, Entiendo. Sí. ya, quedamos hasta aquí con esta clase. Ya, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.